26 de septiembre de 2014. Las 6 de la tarde. En la pequeña ciudad de Iguala, en el estado sureño mexicano de Guerrero, está a punto de comenzar uno de los casos de desaparición forzada más impactantes de la historia moderna. Esta noche, 43 jóvenes estudiantes para maestros verán sus vidas truncadas para siempre. Sus historias sacudirán a un país entero, derribarán gobiernos y permanecerán en la agenda mundial durante más de una década. Esta no es solo la historia de 43 estudiantes desaparecidos. Es la historia de un crimen de Estado, la historia de la colusión entre policías y carteles de la droga, y la historia de familias que han buscado justicia durante 10 largos años sin rendirse jamás. El estado de Guerrero es una de las regiones más pobres de México. Rodeado de montañas, sus áreas rurales luchan constantemente contra la pobreza extrema. Pero en este lugar existe un rayo de esperanza. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ubicada en el pueblo de Ayotzinapa, esta escuela es una de las pocas instituciones que ofrece educación gratuita a los hijos de campesinos y trabajadores pobres. Fundada en 1926, la escuela es famosa por sus tradiciones revolucionarias. Los maestros que se gradúan aquí van a los pueblos más remotos del país, llevando educación a los niños que más la necesitan. Los estudiantes no solo reciben formación pedagógica en este lugar, también aprenden valores como justicia social, igualdad y solidaridad. Por esta razón, la escuela siempre ha sido vista con recelo por los gobiernos conservadores, que consideran peligrosas sus ideas progresistas. En 2014, 140 estudiantes cursaban sus estudios en esta institución. La mayoría provenía de familias campesinas humildes. Sus padres hacían grandes sacrificios para que sus hijos pudieran estudiar allí, porque sabían que esta era su única oportunidad de salir adelante. Los estudiantes vivían en condiciones austeras, dormían en dormitorios colectivos, compartían comidas sencillas y muchas veces tenían que buscar formas creativas de financiar sus actividades. Pero todos compartían el mismo sueño: convertirse en maestros y regresar a sus comunidades para educar a las nuevas generaciones. Entre estos jóvenes estaba Alexander Mora Venancio, de 19 años, hijo de campesinos de Guerrero. Su padre Ezequiel trabajaba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, soñando con el día en que su hijo se graduara como maestro. También estaba César Manuel González Hernández, un joven inteligente y carismático que lideraba a sus compañeros en las actividades estudiantiles. Y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien escribía cartas semanales a su familia, contándoles sobre sus estudios y sus planes para el futuro. Esa mañana en Ayotzinapa todo parecía normal. Los estudiantes asistían a clases, los profesores impartían lecciones, y los pasillos del comedor se llenaban de voces alegres y risas juveniles. Pero los estudiantes tenían otros planes en mente. Una semana después, se realizaría una gran marcha en la Ciudad de México. Era la marcha anual para conmemorar la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en 1968, cuando cientos de jóvenes fueron asesinados por el gobierno. Para participar en esta marcha necesitaban autobuses, pero la escuela era pobre, no tenía dinero para el transporte. ¿Qué harían? Las escuelas normales rurales de México tenían una tradición antigua: el préstamo de autobuses. Este préstamo en realidad significaba tomar temporalmente los autobuses. Negociaban con los choferes, no causaban daño. Simplemente necesitaban transporte para llegar a la Ciudad de México y regresar. Durante décadas habían hecho esto sin problemas mayores.
Ese día más de 100 estudiantes se reunieron. El objetivo era claro: ir a la ciudad de Iguala. Allí conseguirían autobuses, recolectarían dinero para el viaje y se dirigirían a la capital del país. Nadie podía imaginar lo que sucedería esa noche. Al mediodía partieron en 2 autobuses. Tenían que recorrer 120 kilómetros. Las carreteras montañosas serpenteaban a través de paisajes hermosos, pero los jóvenes estaban concentrados en su misión. Cantaban, bromeaban, hacían planes para el futuro. Entre ellos estaba Marco Cruz Flores, quien más tarde recordaría ese día con estas palabras: cuando escuchamos que Aldo había sido baleado, decidimos apresurarnos a ir a Iguala para ayudar a nuestros compañeros. Necesitábamos conseguir gasolina primero. Podíamos ver los relámpagos en la distancia anunciando una tormenta que se acercaba. Sabía que sería una noche pesada. Llegaron a Iguala alrededor de las 6 de la tarde. El centro de la ciudad estaba lleno de actividad. María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca, estaba dando una conferencia. Era un evento del DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Los estudiantes procedieron según su plan. Se dirigieron a la terminal de autobuses. Allí tomaron prestados 3 autobuses más. Hablaron con los choferes, negociaron con ellos. Todo parecía transcurrir normalmente. Pero había algo que no sabían. El alcalde Abarca había dado órdenes a la policía para que no permitieran que los estudiantes interrumpieran la conferencia de su esposa. En ese momento, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa estaban en su hogar. La conferencia de Pineda Villa había terminado. La pareja se había relajado. Pero entonces llegaron las noticias. Los estudiantes de Ayotzinapa estaban en la ciudad. Estaban tomando autobuses. Abarca entró en pánico. ¿Por qué? Porque su esposa Pineda Villa provenía de la familia del cartel Guerreros Unidos. Su tío era líder del cartel. Abarca también colaboraba con la organización criminal. Y esa noche, los Guerreros Unidos tenían un gran cargamento de drogas programado. Iban a transportar heroína a Chicago en autobuses. Si los estudiantes tomaban el autobús equivocado, ¿qué pasaría? Abarca inmediatamente telefoneó a la policía. «Detengan a los estudiantes. No permitan que salgan de la ciudad». Los estudiantes intentaban salir de la ciudad en 5 autobuses, pero la policía los estaba esperando. Habían preparado emboscadas en diferentes puntos estratégicos. El primer autobús fue detenido en la esquina de la avenida Juan N. Álvarez con la calle Galeana. La policía rodeó el vehículo. Los estudiantes estaban confundidos. ¿Por qué nos detienen? El segundo grupo fue interceptado en el Periférico Sur. Allí ocurrió lo mismo. La policía rodeó el autobús y obligó a los estudiantes a descender. El tercer grupo tuvo más suerte. Lograron pasar por el centro de la ciudad, pero al no tener a dónde ir, decidieron regresar. El cuarto grupo cayó en una emboscada cerca de Santa Teresa. Aquí las cosas tomaron un giro mucho más grave. El quinto autobús sigue siendo un misterio. La policía nunca detuvo este autobús. Los estudiantes que iban en él fueron liberados. ¿Por qué? Esta pregunta no ha sido respondida en 10 años. Alrededor de las 9:40 de la noche, en la avenida Juan N. Álvarez comenzaron a suceder cosas horribles. La policía abrió fuego sin previo aviso. ¿El objetivo? El autobús lleno de estudiantes. Las balas destrozaron las ventanas, perforaron los asientos, atravesaron los cuerpos de los jóvenes. Gritos, sangre, pánico absoluto. Los estudiantes se tiraron al suelo. No se sabía quién había sido herido.
quien había resultado lesionado. Algunos fueron alcanzados en la cabeza, otros en el pecho. Al mismo tiempo, en el área de Santa Teresa ocurría lo mismo. La policía también abrió fuego allí. El autobús quedó acribillado por la lluvia de balas. Marco Cruz describió esos momentos así. Cuando llegamos a Iguala vimos asientos perforados por balas y charcos de sangre, en el autobús de nuestros compañeros. De los estudiantes en el primer autobús, Daniel Solís Gallardo fue asesinado a balazos en el lugar. Tenía solo 19 años. Era hijo de una familia campesina. Su único sueño era que su hijo se convirtiera en maestro. En el segundo autobús, Julio César Ramírez Nava fue herido mortalmente. También perdió la vida. Tenía 18 años, un joven con un futuro brillante por delante. La víctima más trágica fue Julio César Mondragón Fontes. Tenía 22 años. Lo secuestraron, pero no lo mataron esa noche. Al día siguiente encontraron su cuerpo. Le habían arrancado la piel del rostro y le habían sacado los ojos. Estos 3 jóvenes fueron asesinados esa noche. Pero la verdadera tragedia le ocurriría a los 43 estudiantes que sobrevivieron al ataque inicial. Después de los disparos, los estudiantes sobrevivientes fueron reunidos por los policías. Les pusieron esposas, los subieron a vehículos policiales. En ese momento, la gente de los alrededores también mostró su indignación. ¿Por qué les disparan a los muchachos?, gritaban. Pero la policía no escuchó a nadie. Así fueron secuestrados 43 estudiantes. Entre ellos había jóvenes de entre 18 y 22 años. Algunos estaban en primer año, otros en el último año. Todos tenían sueños, familias, futuros. Los nombres de los estudiantes secuestrados incluían Abel García Hernández, de 20 años, hijo de campesinos que trabajaba en el campo desde niño para ayudar a su familia. Abelardo Vázquez Peniten, de 18 años, el más joven del grupo, quien había ingresado a la escuela con grandes esperanzas de cambiar su comunidad. Adán Abraham de la Cruz, de 19 años, conocido por su sonrisa contagiosa y su dedicación a los estudios. Alexander Mora Venancio, de 19 años, hijo de Ezequiel Mora, un campesino que había trabajado toda su vida para darle a su hijo una educación. Antonio Santana Maestro, de 20 años, líder natural entre sus compañeros. Benjamín Asensio Bautista, de 19 años, quien escribía poesía en sus ratos libres. Bernardo Flores Alcaraz, de 19 años, destacado en matemáticas y ciencias. Carlos Iván Ramírez Villarreal, de 18 años, atlético y popular entre sus compañeros. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, de 20 años, quien soñaba con enseñar en su pueblo natal. César Manuel González Hernández, de 22 años, uno de los líderes estudiantiles más respetados, conocido por su carisma y su compromiso social. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, de 19 años, quien mantenía correspondencia regular con su familia. Cada nombre representaba una vida, cada vida representaba una tragedia familiar. Los estudiantes secuestrados fueron llevados primero a la estación de policía de Iguala, pero no permanecieron allí mucho tiempo, porque el plan era diferente. El alcalde Abarca habló con el jefe de policía Felipe Flores. Entréjenselos a los Guerreros Unidos. ¿Por qué? Porque Abarca pensaba que los estudiantes eran miembros del cartel rival Los Rojos. Los confundió con criminales, pero eran solo estudiantes inocentes. A medianoche, los estudiantes fueron transportados en vehículos policiales a un lugar cerca de Cocula. Allí esperaban militantes de los Guerreros Unidos.
Existe evidencia visual del proceso de entrega de la policía a los miembros del cartel. Pero el gobierno ocultó estas imágenes durante 10 años. Cerca de Cocula, el cartel interrogó a los estudiantes. ¿Son de los rojos?, les preguntaban. Los muchachos gritaban, «Solo somos estudiantes». Pero nadie les creía. Los miembros del cartel decidieron matar a los estudiantes. A algunos los mataron inmediatamente, a otros los mantuvieron durante días. Según el informe de la Comisión de la Verdad de 2022, 6 estudiantes fueron mantenidos vivos durante varios días en una bodega. Después fueron entregados al comandante militar local, coronel José Rodríguez Pérez. Él ordenó que los mataran. Esto significa que no solo el cartel estuvo involucrado, sino también el ejército mexicano. Después de asesinar a los estudiantes, era necesario destruir los cuerpos. Los miembros del cartel los quemaron, destrozaron los huesos, arrojaron las cenizas al río. Según la historia oficial del gobierno, todo este proceso se llevó a cabo en el basurero de Cocula. Los 43 estudiantes fueron quemados juntos, y sus cenizas fueron arrojadas al río. Pero esta historia es científicamente imposible. Para quemar 43 personas en una noche, se necesitarían toneladas de combustible. Un fuego tan grande sería visible desde lejos, pero nadie vio tal cosa. Además, solo se encontró un fragmento de hueso de un estudiante, Alexander Mora Venancio. No hay rastro de los otros 42. A la mañana siguiente, 27 de septiembre, las terribles noticias comenzaron a extenderse por México. Los titulares gritaban, «Estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos». El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto inicialmente negó todo. «Este es solo un incidente local», dijeron. Los estudiantes probablemente huyeron. Pero las familias no creyeron esto. Sabían que sus hijos eran inocentes. Inmediatamente comenzaron las operaciones de búsqueda. Las primeras 72 horas son críticas, pero la policía y el gobierno no realizaron ninguna búsqueda seria durante ese tiempo. Solo perdieron tiempo. El proceso de reunir a las familias de los estudiantes fue doloroso. Familias pobres, madres campesinas, padres trabajadores. Todos estaban en estado de shock. Ezequiel Mora, padre de Alexander, había querido mucho que su hijo se convirtiera en maestro. Ahora lo buscaba en bosques, en basureros. Mario González, padre de César Manuel. Su hijo era un muchacho inteligente. Le gustaban las matemáticas. Ahora solo tenía su fotografía en las manos. Clemente Rodríguez, padre de Cristian. «Quiero a mi hijo vivo», decía constantemente. «No muerto, vivo». Estas familias iniciarían el movimiento de protesta más grande en la historia de México. En octubre de 2014, comenzaron a encontrarse fosas comunes alrededor de Iguala. En la primera fosa había 28 cadáveres. Todos pensaron que eran los estudiantes. Se realizaron pruebas de ADN. El resultado fue impactante. No eran los estudiantes. ¿Quiénes eran entonces? Otras víctimas asesinadas anteriormente por los Guerreros Unidos. Segunda fosa, tercera fosa, cuarta fosa. En total se encontraron 129 cadáveres, pero ninguno era de los estudiantes. Esta situación reveló una realidad horrible. Decenas de personas habían sido asesinadas y enterradas alrededor de Iguala. Los estudiantes eran solo la punta del iceberg. En noviembre de 2014, el fiscal general Jesús Murillo Caram dio una gran conferencia de prensa. «Hemos resuelto este caso», dijo. Anunció lo que él llamó la verdad histórica. Según él, esto fue lo que pasó.
Los estudiantes fueron confundidos con miembros del cartel Los Rojos. Por eso fueron entregados a los Guerreros Unidos. Ellos quemaron a los estudiantes en el basurero de Cocula y arrojaron sus cenizas al río. Esta historia parecía lógica, pero tenía grandes problemas. 1. Quemar 43 personas en una noche es físicamente imposible. 2. Un fuego tan grande habría sido visto por los pobladores de los alrededores. 3. Solo se encontró un fragmento de hueso de un estudiante. 4. Las confesiones fueron obtenidas mediante tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó expertos independientes para investigar el caso. Este grupo interdisciplinario de expertos independientes, GA, comenzó a trabajar en 2015. Los expertos examinaron la historia del gobierno y llegaron a una conclusión impactante. La verdad histórica era completamente falsa. Los hallazgos del GIEI. 1. No hubo un gran incendio en el basurero de Cocula. 2. El quinto autobús fue ocultado por el gobierno. 3. El ejército estuvo involucrado, pero lo está ocultando. 4. Las confesiones fueron obtenidas mediante tortura. 5. La evidencia fue manipulada. Este informe causó una gran conmoción en México. Después del informe del GIEI, las calles de México comenzaron a arder. El eslogan, ¿dónde están los 43 estudiantes?, resonó por todas partes. En el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, se reunieron cientos de miles de personas. «Los queremos de vuelta vivos», gritaban. Las protestas no se limitaron a la capital. En Guadalajara, Monterrey, Tijuana. En cada ciudad se realizaron manifestaciones. También llegó apoyo internacional. Se realizaron acciones de solidaridad en Nueva York, Madrid, París, Roma. El presidente Enrique Peña Nieto estaba bajo una presión enorme. Protestas internas, críticas internacionales. La credibilidad del gobierno era cero. Peña Nieto declaró estar profundamente dolido. Dijo que se haría justicia. Pero nadie le creyó, porque su propio gobierno estaba tratando de encubrir este evento. Manipulaban evidencia, silenciaban testigos, obstaculizaban a los expertos. En 2018 fue elegido un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Durante su campaña hizo grandes promesas. Resolveré el caso Ayotzinapa, sacaré a la luz la verdad. Cuando AMLO se convirtió en presidente, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, COVAJ. Inició una nueva investigación. Trajo de vuelta al GIEI. En 2022, la COVAJ publicó un gran informe. El resultado fue impactante. Esto fue un crimen de Estado. Según el informe, las fuerzas locales, estatales y federales colaboraron. El ejército también es culpable. El gobierno hizo encubrimiento intencional. Se emitieron órdenes de arresto contra 83 personas. En 2024 han pasado 10 años desde el evento. ¿Cuál es la situación? Solo se han encontrado los restos de 3 estudiantes. 1. Alexander Mora Venancio, encontrado en 2014. 2. Yosivani Guerrero de la Cruz, encontrado en 2022. 3. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, encontrado en 2022. Los otros 40 estudiantes siguen desaparecidos. No se sabe dónde están, cómo fueron asesinados. 10 años después, ¿cuántas personas están en prisión? Nadie. Se arrestaron 120 personas, pero la mayoría fueron liberadas. Porque sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura, la evidencia fue manipulada. El ex fiscal general Jesús Murillo Caram fue arrestado en 2022. Está siendo juzgado por desaparición forzada y tortura. Pero los principales responsables siguen libres. El alcalde Abarca huyó en 2014.
Fue capturado en 2020. Está siendo juzgado. Su esposa, Pineda Villa, en la misma situación. El jefe de policía, Felipe Flores, en la misma situación. Los comandantes del ejército, la mayoría sigue en servicio. Durante 10 años, las familias nunca se rindieron. Cada día 26 de cada mes hacen una marcha. Continúan gritando, «¡Los queremos de vuelta vivos!». Don Mario González, padre de César Manuel. Hemos sufrido durante 10 años. Sepan que perder a tu hijo no es fácil. Aquí estamos gritando. Tal vez toque el corazón de quienes se llevaron a nuestros hijos. Doña María de Jesús, madre de José Eduardo. No creo que mi hijo esté muerto. Está vivo en algún lugar. Continuaré buscando hasta que lo encuentre. Este drama familiar se ha convertido en una de las búsquedas de justicia más largas del mundo. El caso Ayotzinapa se ha convertido en el símbolo de la gran crisis de desaparecidos de México. Actualmente hay oficialmente 115,000 personas desaparecidas en México. Durante la guerra contra las drogas, decenas de miles de personas desaparecieron. Muchas veces con la participación de fuerzas estatales. La colaboración policía-cartel parece vista como normal. La diferencia de Ayotzinapa es esta. Las víctimas eran estudiantes inocentes. Las familias no se rindieron. Recibieron apoyo internacional. Ocuparon espacio en los medios. Han pasado 10 años, pero la herida de Ayotzinapa sigue sangrando. Los 43 jóvenes aún no han sido encontrados. Las familias aún esperan justicia. El gobierno sigue tratando de ocultar la verdad. Este caso es el mayor ejemplo de la corrupción del Estado mexicano. Muestra que su policía colabora con carteles, que su ejército se involucra en crímenes, que su gobierno encubre. Pero también es esperanza, porque las familias no se rinden. La sociedad no olvida. El mundo sigue observando. Los 43 estudiantes tal vez nunca regresen. Pero su historia continúa impulsando la búsqueda de justicia en México. El eslogan, «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», sigue resonando en las calles cada día. Y hasta que esta lucha termine, estos 43 nombres no serán olvidados. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asensio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cudberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Cobani Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Josivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemani Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. 43 vidas. 43 sueños truncados. 43 familias en busca de justicia. Una herida abierta en el corazón de México que no sanará hasta que se sepa la verdad completa y se haga justicia. Para entender completamente el caso Ayotzinapa, debemos examinar el contexto político de México en 2014.
El país estaba sumergido en lo que se conocía como la guerra contra el narcotráfico, una campaña militar iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón. Esta guerra había cobrado más de 120,000 vidas para 2014. Los carteles de la droga controlaban vastos territorios del país, especialmente en estados como Guerrero, donde se encuentra Ayotzinapa. La corrupción había penetrado profundamente en las instituciones gubernamentales, desde policías municipales hasta funcionarios federales. El presidente Enrique Peña Nieto había llegado al poder en 2012, prometiendo reducir la violencia y restaurar el orden. Su administración implementó una estrategia de comunicación que buscaba minimizar las noticias sobre violencia, prefiriendo proyectar una imagen de México como un país próspero y estable. En este contexto, el caso Ayotzinapa representó una amenaza directa a la narrativa oficial del gobierno. No era solo un crimen más en una larga lista de atrocidades. Era un crimen de Estado que exponía la podredumbre del sistema político mexicano. Desde el primer momento, la investigación oficial estuvo plagada de irregularidades. Los investigadores llegaron a la escena del crimen horas después de los hechos, permitiendo que se perdieran evidencias cruciales. Los testigos fueron intimidados. Algunos desaparecieron, otros cambiaron sus testimonios bajo presión. El entonces fiscal general Jesús Murillo Caram dirigió personalmente la investigación. Murillo Caram era conocido por su lealtad al presidente Peña Nieto y por su habilidad para manejar casos políticamente sensibles. Sin embargo, su manejo del caso Ayotzinapa sería su perdición. La investigación se centró desde el principio en confirmar una teoría preconcebida, que los estudiantes habían sido confundidos con miembros de un cartel rival y entregados a los Guerreros Unidos, quienes los habían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. Para sostener esta teoría, los investigadores recurrieron a métodos cuestionables. Decenas de sospechosos fueron arrestados y torturados para obtener confesiones que confirmaran la versión oficial. Las confesiones obtenidas bajo tortura no tienen valor legal, pero fueron presentadas como evidencia sólida. José Luis Abarca Velázquez, el alcalde de Iguala, fue arrestado junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Abarca confesó haber ordenado el ataque contra los estudiantes, pero su confesión fue obtenida bajo tortura. La diferencia de Ayotzinapa es esta. Las víctimas eran estudiantes inocentes. Las familias no se rindieron, recibieron apoyo internacional, ocuparon espacio en los medios. Han pasado 10 años, pero la herida de Ayotzinapa sigue sangrando. Los 43 jóvenes aún no han sido encontrados. Las familias aún esperan justicia. El gobierno sigue tratando de ocultar la verdad. Este caso es el mayor ejemplo de la corrupción del Estado mexicano. Muestra que su policía colabora con carteles, que su ejército se involucra en crímenes, que su gobierno encubre. Pero también es esperanza, porque las familias no se rinden, la sociedad no olvida, el mundo sigue observando. Los 43 estudiantes tal vez nunca regresen. Pero su historia continúa impulsando la búsqueda de justicia en México. El eslogan, "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", sigue resonando en las calles cada día. Y hasta que esta lucha termine, estos 43 nombres no serán olvidados. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asensio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal,
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Josivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemani Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. 43 vidas, 43 sueños truncados, 43 familias en busca de justicia. Una herida abierta en el corazón de México que no sanará hasta que se sepa la verdad completa y se haga justicia. Para entender completamente el caso Ayotzinapa, debemos examinar el contexto político de México en 2014. El país estaba sumergido en lo que se conocía como la guerra contra el narcotráfico, una campaña militar iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón. Esta guerra había cobrado más de 120,000 vidas para 2014. Los carteles de la droga controlaban vastos territorios del país, especialmente en estados como Guerrero, donde se encuentra Ayotzinapa. La corrupción había penetrado profundamente en las instituciones gubernamentales, desde policías municipales hasta funcionarios federales. El presidente Enrique Peña Nieto había llegado al poder en 2012, prometiendo reducir la violencia y restaurar el orden. Su administración implementó una estrategia de comunicación que buscaba minimizar las noticias sobre violencia, prefiriendo proyectar una imagen de México como un país próspero y estable. En este contexto, el caso Ayotzinapa representó una amenaza directa a la narrativa oficial del gobierno. No era solo un crimen más en una larga lista de atrocidades. Era un crimen de Estado que exponía la podredumbre del sistema político mexicano. Desde el primer momento, la investigación oficial estuvo plagada de irregularidades. Los investigadores llegaron a la escena del crimen horas después de los hechos, permitiendo que se perdieran evidencias cruciales. Los testigos fueron intimidados, algunos desaparecieron, otros cambiaron sus testimonios bajo presión. El entonces fiscal general Jesús Murillo Caram dirigió personalmente la investigación. Murillo Caram era conocido por su lealtad al presidente Peña Nieto y por su habilidad para manejar casos políticamente sensibles. Sin embargo, su manejo del caso Ayotzinapa sería su perdición. La investigación se centró desde el principio en confirmar una teoría preconcebida, que los estudiantes habían sido confundidos con miembros de un cartel rival y entregados a los Guerreros Unidos, quienes los habían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. Para sostener esta teoría, los investigadores recurrieron a métodos cuestionables. Decenas de sospechosos fueron arrestados y torturados para obtener confesiones que confirmaran la versión oficial. Las confesiones obtenidas bajo tortura no tienen valor legal, pero fueron presentadas como evidencia sólida. José Luis Abarca Velázquez, el alcalde de Iguala, fue arrestado junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Abarca confesó haber ordenado el ataque contra los estudiantes, pero su confesión fue obtenida bajo tortura.
La diferencia de Ayotzinapa es esta. Las víctimas eran estudiantes inocentes. Las familias no se rindieron, recibieron apoyo internacional, ocuparon espacio en los medios. Han pasado 10 años, pero la herida de Ayotzinapa sigue sangrando. Los 43 jóvenes aún no han sido encontrados. Las familias aún esperan justicia. El gobierno sigue tratando de ocultar la verdad. Este caso es el mayor ejemplo de la corrupción del Estado mexicano. Muestra que su policía colabora con carteles, que su ejército se involucra en crímenes, que su gobierno encubre. Pero también es esperanza, porque las familias no se rinden, la sociedad no olvida, el mundo sigue observando. Los 43 estudiantes tal vez nunca regresen. Pero su historia continúa impulsando la búsqueda de justicia en México. El eslogan, "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", sigue resonando en las calles cada día. Y hasta que esta lucha termine, estos 43 nombres no serán olvidados. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asensio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cudberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alengaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Josivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemani Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. 43 vidas, 43 sueños truncados, 43 familias en busca de justicia. Una herida abierta en el corazón de México que no sanará hasta que se sepa la verdad completa y se haga justicia. Para entender completamente el caso Ayotzinapa, debemos examinar el contexto político de México en 2014. El país estaba sumergido en lo que se conocía como la guerra contra el narcotráfico, una campaña militar iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón. Esta guerra había cobrado más de 120,000 vidas para 2014. Los carteles de la droga controlaban vastos territorios del país, especialmente en estados como Guerrero, donde se encuentra Ayotzinapa. La corrupción había penetrado profundamente en las instituciones gubernamentales, desde policías municipales hasta funcionarios federales. El presidente Enrique Peña Nieto había llegado al poder en 2012, prometiendo reducir la violencia y restaurar el orden. Su administración implementó una estrategia de comunicación que buscaba minimizar las noticias sobre violencia, prefiriendo proyectar una imagen de México como un país próspero y estable. En este contexto, el caso Ayotzinapa representó una amenaza directa a la narrativa oficial del gobierno. No era solo un crimen más en una larga lista de atrocidades. Era un crimen de Estado que exponía la podredumbre del sistema político mexicano. Desde el primer momento, la investigación oficial estuvo plagada de irregularidades. Los investigadores llegaron a la escena del crimen horas después de los hechos, permitiendo que se perdieran evidencias cruciales.
Los testigos fueron intimidados. Algunos desaparecieron, otros cambiaron sus testimonios bajo presión. El entonces fiscal general Jesús Murillo Caram dirigió personalmente la investigación. Murillo Caram era conocido por su lealtad al presidente Peña Nieto y por su habilidad para manejar casos políticamente sensibles. Sin embargo, su manejo del caso Ayotzinapa sería su perdición. La investigación se centró desde el principio en confirmar una teoría preconcebida, que los estudiantes habían sido confundidos con miembros de un cartel rival y entregados a los Guerreros Unidos, quienes los habían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. Para sostener esta teoría, los investigadores recurrieron a métodos cuestionables. Decenas de sospechosos fueron arrestados y torturados para obtener confesiones que confirmaran la versión oficial. Las confesiones obtenidas bajo tortura no tienen valor legal, pero fueron presentadas como evidencia sólida. José Luis Abarca Velázquez, el alcalde de Iguala, fue arrestado junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Abarca confesó haber ordenado el ataque contra los estudiantes, pero su confesión fue obtenida bajo tortura. Si esto es cierto, significa que el ejército no solo fue cómplice del encubrimiento, sino que participó activamente en los asesinatos. El ejército mexicano ha negado sistemáticamente todas estas acusaciones. Ha rehusado entregar documentos relevantes a los investigadores y ha clasificado como secretos militares, incluso los registros más básicos de sus actividades esa noche. Esta resistencia del ejército a cooperar con las investigaciones ha sido uno de los obstáculos más frustrantes para quienes buscan la verdad sobre Ayotzinapa. Ha llevado al GIEI a renunciar en múltiples ocasiones, citando la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas, mientras que los 43 estudiantes desaparecidos han recibido la mayor atención mediática. Es importante recordar que no fueron las únicas víctimas de esa noche terrible. Además de los 3 estudiantes asesinados, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Otras personas perdieron la vida. Víctor Manuel Lugo Ortiz era el conductor de un autobús que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo. Su autobús fue atacado por error por la policía, quien pensó que también llevaba estudiantes de Ayotzinapa. Lugo Ortiz murió en el acto, dejando esposa e hijos. David Josué García Evangelista era un joven de 15 años que viajaba como pasajero en otro autobús atacado por la policía. No tenía ninguna conexión con los estudiantes de Ayotzinapa, pero fue asesinado junto con otros pasajeros inocentes. Blanca Montiel Sánchez era una mujer que viajaba en un taxi que fue atacado por la policía. También murió sin tener nada que ver con los eventos de esa noche, víctima de la violencia indiscriminada desatada por las fuerzas del orden. Estas muertes adicionales demuestran el nivel de caos y violencia que caracterizó esa noche. La policía no estaba llevando a cabo una operación quirúrgica contra los estudiantes. Estaba disparando indiscriminadamente contra cualquier vehículo que considerara sospechoso. El caso de Julio César Mondragón Fontes merece atención especial por la brutalidad de su asesinato. A diferencia de los otros estudiantes que fueron secuestrados, Mondragón fue torturado y asesinado esa misma noche. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con señales de tortura extrema. Le habían arrancado la piel del rostro y extraído los ojos. La sevicia de este crimen sugiere que no fue un asesinato común, sino un mensaje destinado a infundir terror.
La mutilación del rostro es una práctica común entre los carteles mexicanos para enviar advertencias a sus enemigos. El caso Ayotzinapa no tardó en atraer atención internacional. La brutalidad de los crímenes, combinada con la evidente incompetencia y corrupción de las investigaciones oficiales, generó indignación en todo el mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una de las primeras organizaciones internacionales en intervenir. Además de crear el GIEI, la CIDH emitió múltiples informes condenando las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. Amnistía Internacional también jugó un papel crucial en mantener la presión internacional sobre México. La organización documentó extensivamente las torturas cometidas durante las investigaciones y denunció los intentos de encubrimiento del gobierno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una presencia permanente en México para monitorear el caso. Sus informes regulares mantuvieron el caso en la agenda internacional y documentaron la falta de progreso en las investigaciones. Gobiernos de todo el mundo expresaron preocupación por el caso. La Unión Europea, Estados Unidos y múltiples países latinoamericanos presionaron al gobierno mexicano para que permitiera investigaciones independientes y garantizara el acceso a la justicia. Esta presión internacional fue crucial para mantener vivo el caso. Sin ella, es probable que el gobierno mexicano hubiera logrado enterrar completamente la verdad sobre lo ocurrido en Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa catalizó uno de los movimientos sociales más importantes en la historia moderna de México. El eslogan, "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", se convirtió en un grito de guerra que resonó en todo el país. Las protestas comenzaron inmediatamente después de la desaparición de los estudiantes. Al principio, fueron principalmente las familias de las víctimas y estudiantes de otras escuelas normales rurales quienes salieron a las calles. Pero el movimiento creció rápidamente para incluir a amplios sectores de la sociedad mexicana. Los normalistas, como se conoce a los estudiantes de las escuelas normales rurales, se convirtieron en los líderes naturales del movimiento. Estas escuelas tenían una larga tradición de activismo político y resistencia social, y sus estudiantes estaban acostumbrados a organizar protestas y manifestaciones. Pero el movimiento también atrajo a personas que nunca antes habían participado en protestas políticas. Profesionistas de clase media, amas de casa, estudiantes universitarios e incluso algunos empresarios se unieron a las marchas demandando justicia para los 43. Una de las características más poderosas del movimiento fue la participación de las madres de los desaparecidos. Estas mujeres, en su mayoría campesinas con poca educación formal, se convirtieron en oradoras elocuentes y organizadoras efectivas. Doña María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, se convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento. A pesar de no saber leer ni escribir, su testimonio emotivo ante audiencias nacionales e internacionales conmovió a millones de personas. Mi hijo no era un criminal, decía en sus discursos. Era un muchacho bueno que quería ser maestro para ayudar a su pueblo. No merecía que lo trataran como a un animal. En abril de 2015, un grupo de familiares de los desaparecidos emprendió una gira por Estados Unidos conocida como la Caravana 43. Esta iniciativa llevó el mensaje de Ayotzinapa a 43 ciudades estadounidenses, una por cada estudiante desaparecido. La caravana estaba compuesta por 14 padres de familia, estudiantes y activistas.
se dividieron en 3 grupos que cubrieron las regiones este, centro y oeste de Estados Unidos. El recorrido culminó con una marcha hasta la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta gira fue completamente autofinanciada y organizada por voluntarios. Las comunidades mexicanas e hispanas en Estados Unidos proporcionaron alojamiento y transporte para los participantes. También hubo apoyo de organizaciones de derechos humanos estadounidenses y grupos de solidaridad internacional. El impacto de la Caravana 43 fue significativo. Ayudó a internacionalizar el caso y a mantener la presión sobre el gobierno mexicano. También permitió que los familiares de las víctimas contaran su historia directamente a audiencias internacionales, sin el filtro de los medios de comunicación. Uno de los momentos más emotivos de la caravana ocurrió en Los Ángeles, donde miles de personas se reunieron para escuchar a los padres de los desaparecidos. Don Ezequiel Mora, padre de Alexander, habló ante la multitud con lágrimas en los ojos. Venimos hasta aquí porque queremos que el mundo sepa que nuestros hijos no han sido olvidados, dijo. Queremos que sepan que siguen vivos en nuestros corazones y que no descansaremos hasta encontrarlos. El caso Ayotzinapa no solo expuso la corrupción del sistema político mexicano, sino que también catalizó cambios importantes en la forma en que México maneja los casos de desaparición forzada. Una de las consecuencias más significativas fue la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, aprobada en 2017. Esta ley estableció un marco legal más robusto para investigar y procesar casos de desaparición forzada. La ley también creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una institución especializada en localizar a personas desaparecidas. Por primera vez, México tuvo una institución dedicada específicamente a este problema, con recursos y personal especializado. También se estableció la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de coordinar los esfuerzos de búsqueda a nivel nacional. Esta comisión tiene la autoridad para solicitar información de cualquier institución gubernamental y para coordinar operaciones de búsqueda en todo el país. Sin embargo, estos cambios institucionales han tenido un impacto limitado en el caso específico de Ayotzinapa. Los 40 estudiantes siguen desaparecidos, y las nuevas instituciones no han logrado avances significativos en su búsqueda. Esto demuestra que, aunque los cambios legales e institucionales son importantes, no son suficientes para resolver un problema tan profundamente arraigado como la desaparición forzada en México. Se requieren cambios más fundamentales en la cultura política y en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. 10 años después de la tragedia de Ayotzinapa, la pregunta que persiste es si alguna vez se hará justicia completa en este caso. Los avances han sido limitados, y muchos de los responsables siguen en libertad. El presidente actual, Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder en 2024, ha prometido continuar con las investigaciones. Sin embargo, enfrenta los mismos obstáculos que frustraron a sus predecesores: la resistencia del ejército a cooperar, la destrucción de evidencias y la muerte o desaparición de testigos clave. Los familiares de los 43 mantienen su lucha con la misma determinación que han mostrado durante 10 años. Cada mes organizan marchas, cada año conmemoran el aniversario de la desaparición y cada día buscan nuevas pistas que los lleven a sus hijos. No nos vamos a rendir, dice don Mario González, padre de César Manuel. Mientras tengamos vida, seguiremos buscando. Nuestros hijos merecen justicia
y México merece conocer la verdad. La búsqueda de la verdad sobre Ayotzinapa se ha convertido en algo más que la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos. Se ha convertido en una lucha por el alma de México, una lucha por determinar qué tipo de país será en el futuro. Será un país donde los crímenes de Estado quedan impunes, donde los poderosos pueden asesinar y desaparecer a los jóvenes sin consecuencias. ¿O será un país donde la justicia prevalece, donde la verdad emerge a pesar de todos los intentos de ocultarla? La respuesta a estas preguntas determinará no solo el destino de las familias de Ayotzinapa, sino el futuro de la democracia mexicana. Por eso, la lucha por los 43 continúa. Por eso, sus nombres no pueden ni deben ser olvidados. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y hasta que regresen, o hasta que se sepa con certeza qué les pasó, la herida de Ayotzinapa seguirá sangrando en el corazón de México. Para ver más videos como este, no olviden suscribirse a nuestro canal, comentar y compartir el video con sus seres queridos. Saludos cordiales. Casos criminales.